Saludos y bendiciones, hermanos. Les saluda el diácono Elix de la Parroquia de la Natividad en Brandon, aquí con la homilía para el quinto domingo del tiempo de Cuaresma. Esta homilía está tomada del Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 20 al 33. Comienza el Evangelio diciendo que los griegos, que eran personas paganas, los griegos eran gente que no eran judíos, le dijeron a los discípulos de Jesús que ellos querían ver a Jesús. En otras palabras, que querían conocer a Jesús. Esto, obvio, le causó un poco de frustración a Jesús. ¿Por qué? Porque los judíos, que eran el pueblo de Dios, el pueblo de Jesús, no procuraban conocer a Jesús. Sin embargo, estos griegos, que eran paganos, procuraban conocer a Jesús. Bueno, y cuando tú quieres conocer a alguien, para tú conocer a una persona, primero que nada, tienes que establecer una relación con ella. Tienes que crear una intimidad con esa persona. Es decir, tienes que hablar de sentimientos, de tu manera de ser, de la manera de ser de la otra persona. Es decir, tú tienes que brindarle un tiempo a esa persona y esa persona a ti para poder establecer una relación, para poder conocerse verdaderamente. Entonces yo creo que cada uno de nosotros, al igual que aquellos griegos en el tiempo de Jesús, queremos conocer a Jesús. Queremos tener una relación íntima con Él. De eso se trata conocerse. De eso se trata conocer a Jesús. Conocer a Jesús, hermano, es verdaderamente un reto para el que quiere conocer a Jesús. Para aquellos griegos era un reto conocer a Jesús. Para aquellos judíos era un reto conocer a Jesús. Para ti, para mí, es un reto conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque conocer a Jesús nos lleva a intimidar con Él. Cuando tú intimidas con una persona, tú te abres completamente a esa persona. No puede haber mentira, no puede haber nada oculto. Todo debe ser claro ante esa persona, y máxime si es ante Jesús. Fíjense, la primera lectura de hoy, el profeta Jeremías nos da un mensaje claro de lo que hizo Dios con su pueblo, con el pueblo de Israel. Viendo que el pueblo de Israel no obedeció esa alianza que Dios pactó con él al salir de Egipto, dijo Dios a través del profeta: meteré mi ley en su pecho y la escribiré en su corazón. Es decir, dijo Dios en otras palabras, ya no será algo de mandamiento, de reglas, de obediencia, de seguir una línea de reglas, sino será algo más allá. Seremos uno solo, tendremos una intimidad, el pueblo de Dios y yo, Jesús y tú y Jesús. Entonces, hermano, para que haya esa intimidad con Jesús, para que haya esa relación personal con Dios entre tú y Jesús, debe existir un tiempo diario en el que ustedes dos puedan comunicarse. Esto sucede como en el matrimonio, por ejemplo, una amistad, unos amigos. Si no comparten, si no hablan diariamente, esa amistad no va a crecer. En el matrimonio, por ejemplo, si el matrimonio no se comunica diariamente, si no expresa sus sentimientos, cómo se siente, sus deseos, sus metas, realmente no se crea una intimidad. Con Jesús pasa exactamente lo mismo. Para poder crear una intimidad con Dios, para poder conocer a Jesús, tenemos que intimidar con Él. ¿Qué es intimidar con Jesús? Es desnudarte ante Él. Es decir, Señor, este soy yo. Me está pasando esta situación en mi vida en este momento. Tengo esta debilidad, esta falta de entusiasmo, esta pereza, etcétera, etcétera, etcétera. Hablar con Jesús. Hablar con Él como hablas con un amigo, como hablas con tu esposa, como intimidas con tu esposo. Así es una relación personal con Jesús. ¿A qué te va a llevar esta relación personal con Jesús? Te va a llevar a tres cosas que menciona el Evangelio de hoy. En primer lugar, te va a
a negarte a ti mismo. Dice el Evangelio que aquel que se ama a sí mismo se pierde, ¿no? Y aquel que se aborrece gana la vida eterna. Podríamos decir, pues entonces no me puedo amar a mí mismo. No, claro, tú como ser humano tienes que aprenderte a amar a ti mismo. Es más, como ser humano y como cristiano, tienes que dejarte amar por Jesús. Muchas veces no nos dejamos amar por Jesús. El Señor nos ha perdonado, nos ha dado la vida eterna y todavía nosotros seguimos arrastrando esos pecados del pasado, esas angustias del pasado por lo que hicimos. No nos dejamos amar por Dios. Sin embargo, tenemos que dejarnos amar por Dios, porque si tú no te amas a ti mismo a través de Dios, no vas a poder amar a aquel que está a tu lado. ¿Cómo tú vas a amar al que está a tu lado si tú no sabes o no entiendes que Dios te ha perdonado y que te ama profundamente? Cuando tú sientes en esa relación de amor, de esa relación de amistad con Dios, tú sientes ese amor de Jesús, sientes esa misericordia de Dios hacia ti, automáticamente eso te va a llevar a ser misericordioso con los demás. Pero hermano, si tú no has sentido la misericordia de Dios, si tú no has aceptado ese perdón de Dios en tu corazón, muy difícil vas a poder perdonar a otro, muy difícil vas a poder amar con la intensidad que ama Dios a otro. Por eso la relación personal con Jesús entre tú y Jesús, debe ser una relación que te lleve a intimidar con Él, a dejarte amar por Él. En segundo lugar, esa intimidad con Jesús te va a llevar a ti a aceptar el sufrimiento en tu vida. Dice Jesús en el Evangelio de hoy, ¿le diría yo al Padre que no, quítame este sufrimiento? No, al contrario, el fruto tiene que morir, ¿no? Si no muere, la semilla no produce fruto. Así que el sufrimiento es parte de nuestra vida cristiana. Claro, a ninguno nos gusta sufrir, pero en realidad, cuando pasamos por un momento difícil en nuestra vida, cuando pasamos por un sufrimiento en nuestra vida, al final nos damos cuenta de cuánto nos ama Dios. Cuando llevamos un sufrimiento de la mano de Jesús en una relación íntima con Él, podemos llevar ese sufrimiento con amor, aun así que sea un dolor para nosotros, aun así que sea un momento de dificultad para nosotros. A eso nos lleva una relación personal con Jesús. Y en tercer lugar, hermano, nos lleva al servicio. Dice el Señor en la palabra, en el Evangelio de hoy, que donde esté yo, allí estará mi servidor. Si andamos conectados con Jesús en esa relación personal con Él, de la misma manera que vamos a aceptar el sufrimiento, de la misma manera que vamos a poder amar a aquel que está a nuestro lado, amándonos a nosotros mismos, de la misma manera también vamos a poder servirle a aquel que está necesitado a nuestro lado, porque va a brotar de esa misma relación que tenemos personal con Jesús. Entonces, hermano, hoy es un buen día para preguntarte, ¿tengo una relación personal yo con Jesús? ¿A qué me está llevando esa relación que llevo yo con Jesús? ¿Estoy aceptando yo mis propias debilidades? ¿Estoy aceptando yo el perdón de Dios que me ofrece diariamente? ¿Estoy dejándome amar por Jesús para así yo poder amar a aquel que está a mi lado? Pidámosle al Señor en este quinto domingo de Cuaresma, que ya nos estamos acercando a esa Semana Santa, donde vamos a volver a revivir esa muerte, esa pasión y esa resurrección de Jesús. Que nos ayude Jesús, que podamos ver en Él que hay esperanza, que esa relación íntima que tú y yo tengamos con Jesús nos lleve a asemejarnos a Él, nos lleve a parecernos cada día más a Jesús, nos lleve a amar cada día más como nos ama Jesús. En fin, que nos lleve a nosotros a conocer verdaderamente a Jesús, teniendo una relación personal con Él diaria. Que así sea.